Zona Soviet. Hola, somos Zona Soviet. Aquí estoy rodeada de mis camaradas Benito e Ismael. Yo soy Isabel y vamos a empezar un nuevo programa. Le paso la palabra al camarada Ismael. Pues hola amigos, simpatizantes y camaradas. A la camarada Isabel se le ha olvidado decir que era el programa número 2 y yo personalmente tenía muchas ganas de volver a hacerlo. En fin, tenemos un montón de... Creo que la presentación del primero quedó claro nuestra postura de quiénes somos y qué es lo que queremos. Para que no haya escuchado el primero, pues lo digo, ¿no? Somos un partido marxista-leninista, somos del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Partido Comunista de los Pueblos de España, y pretendemos no reformar este sistema criminal, asesino y brutal, que es irreformable, como la historia y el materialismo nos enseñan, sino básicamente destruirlo y crear una sociedad más nueva, justa y libre de toda explotación y de toda esclavitud. Liberando a la clase trabajadora, que esto suena muy bien, pero no es fácil de hacer. O sea, básicamente, la clase trabajadora no se puede liberar a sí misma sin liberar al resto de la humanidad, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de cosas por decir, desde el crimen organizado de los bancos, por ejemplo, que están haciendo junto con la complicidad del gobierno de estos socialfascistas, como son el Partido Socialista Obrero Español, que debería darle vergüenza llamarse así, y Unidas Podemos, que lo que están haciendo es saquear las cuentas de la clase trabajadora, de los sectores populares, cobrando 240 euros, que es lo que creo que quieren cobrar, independientemente del nivel económico de esas cuentas, ¿no?, de ahorro. Esto es una vergüenza. No es más que el Consejo, este gobierno, el más progresista del mundo mundial, no es más que el Consejo de Administración de estos bancos, ¿no? Forman parte del imperialismo, están para colaborar y saquear a la clase obrera, los sectores populares, desde las horas no pagadas hasta las mismas cuentas físicas y del poco dinero que puedan tener, y bueno, y se han quedado campantes, ¿no?, junto con los desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora el camarada Benito va a decir ahí a ver alguna cosita más. Bien, y continuando un poco con el transcurso del periódico, que el camarada Ismael ha olvidado citar, que es el número 388, el mes pasado, nos encontramos con un artículo en relación a la violencia patriarcal, que en la pandemia se está viendo incrementada más si cabe. Tenemos actualmente el paradigma de que las denuncias, los casos que se detectan son menores a los que antes encontrábamos, pero esto no es más que pura fachada del sistema de protección hacia la mujer trabajadora, obrera más específicamente, puesto que estas demandas no van a trámite. Hay quien dice que este acoso, esta mala situación de la mujer en contraposición al hombre, la clase trabajadora, los sectores populares, puede ser incluso una forma de borrar la lucha de clase en sí misma, pero la lucha por la emancipación de la mujer debe incluirse dentro de esta propia lucha, más allá de este feminismo burgués, que es el que vemos cada día en los medios de difusión, en los medios de comunicación, en prensa, cuando principalmente representa dos focos. Por un lado, el feminismo liberal, que no quiere más que emancipar, si se le puede llamar así, a la mujer burguesa. Vemos como los principales titulares son que en el IBEX 35 hay pocas mujeres,
como se hizo importar a la clase obrera, o por otro lado el caso que tenemos del gobierno, de los gobernantes de Unidas Podemos en este caso, con las nuevas leyes transgénero que no hacen más que borrar el papel de la mujer en la propia sociedad. Y es que, como digo, la lucha de la clase obrera para con la mujer trabajadora debe incluirse dentro de la propia lucha de clases por la emancipación de nuestra clase. La principal o primera explotación que se data en la historia es del hombre sobre la mujer, está claro, puesto que debía repartirse los beneficios en caso de que muriera las ganancias entre sus descendientes. Por tanto, tenía que, ya sean sociedades polígamas o monógamas, debían determinar cuál era la mujer de cada uno, y eso lo llevamos arrastrando hasta la actualidad. Las condiciones de la mujer son mucho más tediosas que del hombre, y el gobierno que tenemos actualmente abandera esta bandera, como digo, morada de la lucha feminista, pero en realidad no hace más que, eso sí, tapar la lucha de clase y adormecerla. Y bueno, ya que estamos recordando la famosa ley trans del lobby queer, antifeminista, antinaterialista principalmente, que propone este gobierno, pues habrá que hacer mención especial a la persecución que se le está haciendo, al menos a las que intentan abanderar el feminismo más obrero desde una perspectiva a otra, estemos más a favor o no con ella o con ellos. Y tenemos el caso del juicio actual a la presidenta del Partido Feminista Español, estemos a favor o no de su visión, puesto que incluso llega a considerar a la mujer como una clase social aparte, que puede ser muy discutible, pero está siendo juzgada por propia libertad de expresión. Y vemos como el gobierno, los llamados demócratas, los que más se hacen llamar demócratas, son los que más persiguen la verdadera libertad de expresión, y por unas ideas puede ser juzgado. Sí. Nosotros, el PSPA, el Partido Comunista del Pueblo de España, tenemos que ver cualquier cuestión, ecologismo, la defensa de los animales, la defensa de la clase obrera y sus intereses, todo, la emancipación de la mujer, lo tenemos que ver todo desde un punto de vista de clase, porque si no, no funciona. Aquí no podemos andar con medias tintas. Hay una lucha para que los jóvenes, un joven determinado, no sé de dónde, pueda ir con faldas a un instituto. Vale, bien. Pero a lo mejor no va a tener dinero para llevar zapatos, porque sus padres están en el paro. ¿En qué quedamos aquí? Primero tienen que ser unas prioridades determinadas, y con esas prioridades y con estos derechos vendrán todos los demás. No podemos llevar 40 banderas. El caso es que tenemos preparadas varias cosas y la actualidad, hay tantos temas por debatir, por intentar explicarlo y por desarrollarlo, que se nos hace un poco, se nos acumula el trabajo, ¿no? Yo quería hablar un poco, por ejemplo, sobre el tema del imperialismo con el tema de Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Y la región esta del Alto Karabaj. Del Alto Karabaj. Bien. Esta gente vivieron el periodo de paz más grande que han tenido estos vecinos ha sido cuando la Unión Soviética, que formaban parte de la Unión Soviética. Pues bueno, por cuestiones evidentemente políticas y del imperialismo, se disuelve la Unión Soviética. Desde el interior fueron los revisionistas, los oportunistas, que destruyeron la Unión Soviética, y no como alguno me dijo que fue cosa de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos ni arañaron la primera capa de pintura, ¿eh? Bien que lo intentaron. Bien, el resultado de la destrucción de la Unión Soviética es que cada vez hay más muros, ¿verdad? Cada vez hay más guerras, cada vez hay más desigualdad,
cada vez más miseria y cada vez hay más explotación. Y lo podemos ver con los países del este, ¿no? Cómo está la clase obrera en Polonia, en Rumanía, sobre todo en Rumanía es un desastre absoluto. El primer producto que exporta, por decirlo de alguna manera, con términos capitalistas, en Rumanía son mujeres para explotarlas sexualmente hablando, vamos, lo cual es un crimen. Aquí nos quieren vender que el sistema se puede reformar, se puede cambiar, se puede hacer humano, pero la realidad objetiva es que eso no es posible. Al punto, lo tenemos aquí muy bien en España, podríamos decir, con este gobierno progresista, ¿verdad? Echan en cara a los fascistas españoles las leyes que pusieron de la reforma laboral, la ley Mordaza, el saqueo sistemático a la clase obrera y los sectores populares, pero se callan mucho y se guardan mucho de decir que mantienen esas leyes. O sea, ¿qué diferencia hay en aprobar leyes criminales para el conjunto de los sectores populares y mantener esas leyes? La diferencia es cero. Y con un cinismo que yo personalmente creo que raya en la enfermedad mental, porque no puedo decir de otra manera, o sea, en la bipolaridad. Rajoy es malo y yo soy muy bueno, pero sigo la política del señor Rajoy. Porque el señor lo digo porque estoy hablando espero que para mucha gente, ¿no? Evidentemente no es un señor, es un fascista de los pies a la cabeza. Y quien colabora, quien conserva las leyes fascistas, al final es lo que es otro fascista. Incluso peor, un social fascista, porque son socialistas de palabra y fascistas de hecho. Ese es el gobierno del progreso que tenemos aquí a día de hoy. En el 2020, el hecho de seguridad. Ese es el gobierno que tenemos aquí en España, de social fascista. Ellos son los que ayudan a que el fascismo crezca. ¿Por qué? Porque lo normalizan. Y el conjunto de la clase obrera lo ve normal. Cuando un trabajador lleva 20 años sin llegar a fin de mes, cuando ve cómo sus hijos no consiguen empleo, cuando ve cómo sus hijos no pueden estudiar por falta de recursos, cuando ve cómo la seguridad social se convierte en un instituto de beneficencia, esos trabajadores van a votar fascismo. Y encima se sorprende de por qué lo votan. Señores, al fascismo no se le vota porque sí, detrás del voto de un trabajador para la derecha o el fascismo directamente, hay un proceso histórico, político, económico, ideológico detrás. Bueno, pues mucha gente lo quiere resolver diciendo que no se compartan memes, historias de Facebook de los fascistas españoles. Bueno, yo creo que eso no es así. Las cosas no pasan de forma milagrosa o por una maldición bíblica, ¿verdad? Sino porque hay una serie de problemas detrás, de planteamientos políticos, etcétera, etcétera, que nos llevan a donde estamos. ¿Cuántos diputados tiene Vox? ¿52? Sí, 52 diputados. Bien, lo raro es que no tenga 100. En las próximas elecciones los tendrá a este paso. Señores, amigos, compañeros, camaradas, la única alternativa que tiene la clase obrera, los sectores populares, las mujeres, los jóvenes, los desesperados, perseguidos, los desahuciados, los parados, en definitiva, el conjunto de la clase obrera, la única alternativa que tiene es organizarse en torno a un partido marxista-leninista. Es decir, en torno al Partido Comunista del pueblo andaluz o al Partido Comunista del pueblo español. Nuestra misión, nuestra misión de ser, nuestro derecho de existir es por y para la clase trabajadora de los sectores populares. Esa es nuestra razón de existir.
Nosotros no existimos porque sí. Nosotros somos marxistas. ¿Por qué somos marxistas? Porque el marxismo expresa el conjunto de los intereses vitales de la clase obrera. Para que la clase obrera pueda existir con honestidad, con decencia, para defender sus intereses irrenunciables, solamente queda un camino: la lucha de clases, el marxismo-leninismo y, en definitiva, organizarse en torno al Partido Comunista del Pueblo de España, que es nuestra misión de ser. Y ahora le voy a pasar la palabra al camarada Benito. Bien, pues siguiendo con la línea que marca el periódico, en la sección internacional tenemos un artículo sobre las elecciones en Venezuela, que como sabemos ya han tenido lugar, con la victoria, como sabíamos, del bloque del chavismo, de Nicolás Maduro en este caso, y con la segunda posición para la Alternativa Popular Revolucionaria, liderada por el Partido Comunista Venezolano, al que nosotros apoyábamos. Bien, el Partido Comunista Venezolano ha denunciado numerosos casos de represión, de intentar no visibilizarlo en los medios por parte del propio gobierno. Y es que en Venezuela, como sabemos, no gobierna no dirige ningún régimen como quiere hacernos creer, socialista o marxista incluso, sino que es más de la socialdemocracia, que a lo máximo que puede aspirar el parlamentarismo burgués, en el que está regido la mayor parte de estados del mundo, y que no se trata más de un régimen al fin y al cabo liberal, keynesiano si nos ponemos más técnicos, que sí, que ha nacionalizado gran parte de su industria, que la colectivización cada vez es mayor, pero dista mucho del proyecto socialista que el marxismo-leninismo aprueba para con la clase obrera. Y como vemos, al haber ganado, no sin requeteo, el chavismo, con la segunda posición, como digo, para la Alternativa Popular Revolucionaria, volverá a gobernar de nuevo, pues el imperialismo, liderado por Estados Unidos, bueno, como digo, el imperialismo ha intentado por todos los medios boicotear estas elecciones, y aún así la Unión Europea, con España, el gobierno socialdemócrata español, dijo que no iba a considerar legítimos los resultados, quien ganara, porque sabía claro quién iba a ganar. Y actualmente tenemos un gobierno socialdemócrata español, como vemos, respaldando a la oposición venezolana, dándole acogida a los opositores, que son más fascismos del que vimos en el golpe de Estado en Bolivia, que al fin se pudo restaurar el gobierno. Pero por todos los medios están intentando que el régimen chavista caiga. Y tenemos esta semana, se han celebrado unas elecciones nada legítimas. Estas sí que no son legítimas porque no tienen el visto bueno de ningún órgano, por parte de la oposición, donde intenta desbancar el régimen de Maduro, y el gobierno español sigue dándole cabida a estos autoproclamados presidentes. En Venezuela con Guaidó, en Bolivia apoyó el golpe de Estado fascista de Yáñez, en Bielorrusia no reconoce los resultados electorales, y así a donde no le convenga. Bueno, ahora pasamos a un tema, bueno, no sé cómo llamarlo. Vamos a hablar hoy de la ley del bienestar animal. Son varias asociaciones que se han comprometido a que esta ley salga, y asociaciones animalistas. Y bueno, a mí me gustaría hablar sobre los puntos que tienen. Se llama Ley Estatal de Protección y Bienestar Animal, y me gustaría, os voy a decir los puntos y luego ya desarrollamos y hablamos un poquito de este tema. Por ejemplo, consideración, calificación y definición de los animales como seres sintientes o dotados de sensibilidad en la nueva normativa propuesta.
Figura del gato feral y control ético de sus colonias. Punto 3. Punto 3. Precisión en definición de animal de compañía. 4. Prohibiciones destacadas en la futura ley. 5. La importancia de la esterilización. 6. Regularización de la utilización de animales de lucro o uso comercial. 7. Regulación de los santuarios de animales. 8. Sacrificio seco. 9. Protección de los animales en caso de violencia de género, separaciones o divorcios. 10. Asociaciones y voluntariado. 11. Bienestar y protección equidos. 12. Bienestar y protección, venta de animales y su tenencia. 13. Bienestar y protección de animales domésticos de granja. 14. Bienestar y protección de fauna silvestre. 15. Protocolos de autoacción. 16. Transparencia y registro de infractores. 17. Granja de animales empleados para la actividad cinegética. Y 18. Educación, conciencia y formación. Yo sobre este punto, el último, el 18, lo pondría el primero. ¿Por qué? Porque es que sin educación de los niños y de los adultos, sin civismo, es que no conseguiremos nada. Eso es mi punto de vista. No conseguiremos nada porque es que no tratamos a los animales como objetos. Y si ya tratamos mal a la persona que tenemos al lado, pues imaginaros a un simple animal, ¿no? Dime, camarada Ismael. Bien, yo quería decir una cosa. Evidentemente es así, hay que educar a la gente en la empatía, en el amor hacia los animales, hacia la naturaleza y por supuesto a tus congéneres. Pero todos estos problemas tenemos que ver desde un punto de vista de clase, porque si no nos perdemos, ¿no? La educación es la educación de la clase dominante. ¿Y qué es lo que nos dice la educación? La educación de ahora, ¿no? La que tenemos. Pues la clase dominante y el sistema de producción determina el resto de la sociedad en su conjunto. Entre ellos, por supuesto, es una prioridad para el sistema de producción que tenemos, para el capitalismo, para la brutalidad que conlleva y para su clase dominante, que es la burguesía. La burguesía no es más que los dueños de esos medios de producción. Pues la educación es vital. ¿Qué es lo que hace? Inocula el veneno de sus intereses vitales. ¿Y cuál es? El individualismo, la explotación, la esclavitud, la xenofobia, el racismo, etcétera, etcétera. Si lo hacen con los humanos, con las personas, con las mujeres, con el hombre, pues nos podemos hacer una idea de lo que hacen con los animales. Los animales para ellos no es más que un producto. Y cuando hay relación entre humanos, deja de ser un producto y es una mercancía. Como todos los productos y todas las mercancías. Entonces, para llegar a esto, el bienestar, la protección, la regularización, etcétera, 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 que yo estoy plenamente de acuerdo, hace falta cambiar el sistema de producción. Hace falta cambiar que la clase dominante, en vez de la burguesía parasitaria, asesina y criminal, en vez de los propietarios, sea la clase obrera en su conjunto, sea los sectores populares, que nos gobernemos a sí mismos. Y entonces todo esto no será un sueño, será una realidad, camarada Isabel. Y para dejarlo bien claro, me gustaría leer una reflexión del camarada Stalin, ¿verdad? Tan denostado por socialdemócratas, fascistas, eurocomunistas, trotskistas, anarquistas, ¿verdad? Por la CIA, por la Gestapo y por la CSS, que curiosamente todos están de acuerdo en una cosa. Bueno, y en muchas más, pero sobre todo en una, en demonizar al camarada Stalin, ¿no? Hay que ver, ¿no? Que no les da que pensar, que habría que reflexionar un poco, ¿no? Cómo un trotskista puede tener las mismas ideas que la Gestapo alemana, ¿no? O que la CSS. Y aquí hace una reflexión muy buena en
En consecuencia, o sea, es lo que yo quiero decir, ¿no? Dice el camarada Stalin. La dictadura del proletariado, la dictadura no es más que dictar, o sea, gobernar, aplicar leyes y regularlas. Esa es la dictadura. La dictadura del proletariado, perdón, no es un fin en sí mismo. La dictadura es un medio, el camino al socialismo. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo es una transición de la sociedad con una dictadura del proletariado a una sociedad apátrida. Pero para hacer esta transición es necesario preparar una reorganización del sistema estatal en tal dirección y de tal manera que en realidad pueda convertir la sociedad con dictadura en sociedad comunista, es decir, libre de clases sociales y libre de Estado. Para ello, la consigna del resurgimiento de los soviéticos, la consigna de... Aquí habla de soviéticos, pero vale para cualquier país, época o condición. La consigna de la siembra de la democracia soviética en las ciudades y pueblos. La consigna de los mejores elementos de la clase trabajadora y campesina para la gestión directa del país, corregir la máquina estatal, rehacerla verdaderamente, expulsar elementos de burocratismo y descomposición de ella, hacerla cercana y nativa de las grandes masas. Todo esto es imposible sin la asistencia constante y activa de las masas, es decir, del conjunto de la clase obrera y los sectores populares. Por la misma máquina del Estado. Pero la asistencia activa y continua de las masas es, a su vez, imposible sin la participación de los mejores elementos de trabajadores y campesinos. O sea, la dictadura de la clase obrera y los sectores populares no es más que el gobierno de esa misma clase obrera y populares. O sea, es gobernarte a ti mismo. O sea, es liberar a la clase obrera y al conjunto de la humanidad y todo lo demás, a la sociedad en su conjunto, y en ello va el bienestar de los animales, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Y sigo, ya queda poco. ¿Cuál es la diferencia entre el aparato del Estado soviético y el Estado burgués? Antes que nada, la máquina del Estado burgués está sobre las masas, o sea, se sobrepone a las masas, por lo que separa de la población por barreras intransitables en su propio espíritu, ajenos a las masas. Mientras tanto, la máquina del Estado soviético se fusiona con las masas. Lo que yo decía antes, la dictadura es el gobierno de la clase obrera para la propia clase obrera, porque no puede ni debe estar sobre las masas, o sea, fundido con ellas. Si quiere preservarse como una máquina del Estado soviético, porque no puede ser extraño para estas masas, si realmente quiere abrazar a millones de trabajadores. Esta es una de las diferencias de principio entre el aparato del Estado soviético y el Estado burgués. O sea, el Estado burgués que es el que tenemos ahora, ni más ni menos. Quiero decir que el bienestar de los animales, y esto lo desarrollaremos en más programas, solo puede venir de la clase obrera, solo puede venir de la dictadura del proletariado. Solo puede venir del socialismo como paso previo al comunismo. Y le cedo la palabra a la camarada Isabel. Por eso, camarada Ismael, son la misma clase trabajadora los que están apoyando esta ley, los que están apoyando esta ley y los que están uniendo. Hablamos de unión, una palabra que se va a poner muy, muy de moda, porque si no nos unimos la clase trabajadora no vamos a conseguir absolutamente nada, y mucho menos con los animales. Por eso, como te decía, se han unido todas estas asociaciones y están buscando todo el apoyo de todas las que hayan para poder ayudar a los animales. Camarada Benito, di algo, anda. Bien, yo únicamente quería apuntar un día de lo que el camarada Ismael estaba comentando,
que actualmente vivimos en la sociedad con mayor concienciación social de la historia y a la vez en la que mayor explotación y mayores injusticias hay, mayor desigualdad, entre otras. Y estas nuevas propuestas que tantas asociaciones hacen, no es el caso específico, sobre la lucha individual, vemos como en los medios se nos bombardea con que nuestro pequeño grano de arena es crucial para la lucha contra el medio ambiente, para la lucha feminista, para la lucha de los animales en este caso, pero la educación no es estéril si no viene de un cambio previo en la superestructura del sistema que acabe con la explotación, puesto que los obreros de a pie, en este caso, por mucha concienciación que tengan, no pueden evitar cómo esta explotación se sigue dando por vías superiores a ella, en cuanto a los organismos estatales, organismos supraestatales y demás. Y quería recordar cómo algunos dicen que la lucha animalista que estamos viendo se excede de la lucha de clase y que es algo que no debe ir acompañado con esta, como es el mismo argumento que utilizan para la lucha de la liberación de la mujer y de otros sectores. Decía Da Vinci, si no creo recordar mal, cuando se intentaban dar en las primeras constituciones dar derecho a los hombres, decía ¿qué será lo próximo? Darle derecho a las mujeres. ¿Y qué será lo siguiente? A los animales, como si esto fuese una locura. Vemos como las mujeres deben tener derechos y los animales, si no derechos, pues tratarlos de forma ética en cuanto a los principios humanos se refiere. Bien, yo quería decir una cosa. El Partido Comunista, alguien puede entender que esto es una frivolidad de nosotros y que con la que está cayendo, bueno, pues interesarte por la defensa de los derechos de los animales es una estupidez o raya en el friquismo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Un Partido Comunista tiene que estar a la vanguardia de la clase obrera y de los sectores populares, pero no desde un punto de vista solo y estrictamente de economía política, ideológico, de lucha de clases, sino de todos los intereses de la clase obrera. Ahí tiene que estar el Partido Comunista y además tiene que estar a su vanguardia. Evidentemente no es lo mismo la sensibilidad de un trabajador de hace 150 años que de un trabajador de hoy en día. Hay muchos trabajadores que están por la defensa de los animales, por sus derechos, por la naturaleza. Y evidentemente el Partido Comunista, un partido realmente revolucionario, ser revolucionario no es más que estar a la vanguardia. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso también, de sus intereses económicos, políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, de sus intereses vitales como la vivienda, la luz, la electricidad, la educación, la cultura, el ocio, pero también tenemos que estar a la vanguardia de la sensibilidad de esas personas. Para acabar quería recordar, como ya he dicho antes, hay personas que pueden entender, sobre todo ultra izquierdistas, ¿verdad? No pueden entender muy bien cómo un partido comunista se puede interesar por el bienestar de los animales, de las corridas, etcétera, etcétera. En los años 30 es algo que leí, pero que no he leído suficiente, no he conseguido yo material adecuado, pero sí que recuerdo que Stalin propuso unos cinturones ecológicos que rodeaban las ciudades, ¿verdad?, etcétera, etcétera. No lo he acabado de leer, pero es una prueba evidente de que esto es marxismo, de que esto es leninismo y de que interesarte por el bienestar de los animales, de la naturaleza y el conjunto del planeta es marxista. Es una prueba más de que los intereses de la clase obrera son muchos y diversos, y ahí tiene que estar el Partido Comunista. No vamos a retroceder, vamos a luchar, pero claro, el colapso ecológico del planeta es inevitable. Ahora acusan a la gente de que si no recicla, el planeta se va a destruir por culpa de esa persona. No, quien destruye el planeta, quien lo contamina de forma brutal, constante y continua, es el capitalismo. ¿Por qué? Porque tiende a destruir
sus dos fuentes de riqueza, que es el ser humano y la naturaleza, de donde extrae las materias primas, no con un fin en sí mismo de desarrollar la sociedad humana o el bienestar, no. El capitalismo saquea la naturaleza y los pueblos de su entorno con un único fin, extraer la plusvalía que pueda más y mejor, independientemente de que el planeta se vaya a la porra o no. Pues seguimos. Vamos a ir acabando ya hoy y ya en el siguiente programa hablaremos un poquito más y nos extenderemos un poquito más sobre este tema, que hay mucho de qué hablar. Y bueno, ¿por qué considero yo que es primordial la educación? Porque si no educamos, si no hay civismo, si tratamos a nuestro semejante, a los animales, y lo tratamos como si fueran un objeto que lo regalo hoy y mañana me está molestando y lo tiro a la calle, ¿no? Como si ese animal no sufriera. Bueno, esto hay que cambiarlo, no es un objeto, no es un teléfono móvil que podemos cambiar cada vez que sale uno nuevo, me capricho de él y me lo compro. Quien pueda comprárselo, claro, hablo. Y bueno, ya en el siguiente programa hablaremos también de que como la clase obrera, que somos los que, y me pongo yo ahí, me meto yo ahí, somos los que estamos sufriendo y ayudando por los animales que podemos ayudar, y por los que no podemos ayudar sufrimos mucho. Y mientras que el ayuntamiento de cada localidad les da igual, que le da lo mismo, y lo que hacen es coger a estos animales y sin seguir las leyes, cada día tenemos la pena, ¿no?, de que cada día pues ellos deciden. Por ejemplo, el último caso que ha pasado, que había un pastor alemán, lo cogieron, lo metieron en el zoosanitario de aquí de Sevilla y claro, hay que sacarlo, tienen que sacarlo al patio, estos animales tienen que salir al patio, hacer sus necesidades, o como los presos de la cárcel, tienen que salir al patio. Pues ellos lo mismo, ¿qué hicieron? Que durante 48 horas, más o menos, no estoy muy segura, lo dejaron encerrado a este pobre animal, muerto de miedo. ¿Y qué ha pasado? Que el señor que le tocó trabajar en su turno vino y ese animal estaba, ya os digo, muerto de miedo, pues estaba muy, no me sale la palabra ahora, camaradas, nervioso. ¿Y qué hizo este señor? Bueno, pues dijo que, claro, lo iba a matar. Pues nada, vamos a ponerlo en una edición y lo sacrificamos y acabamos con él. Y luego otra cosa, también hablo aquí del zoosanitario de Sevilla, lo matamos. ¿Cómo lo matamos? Porque esa inyección que le ponen a los animalitos, no creáis que no sufren, no, porque ¿qué es lo que pasa a estos señores? Que se tienen que ahorrar dinero. ¿Y qué es lo que hace? Pues que estos pobres animales que están matando, porque los están asesinando, lo hacen sufrir todo el tiempo con esa inyección que no es la adecuada y mueren sufriendo. Y bueno, vamos a dejar este tema aquí y en el siguiente programa nos extenderemos un poquito más y seguiremos hablando de todo esto. Bien, pues llegados a este punto nos vemos obligados a emplazaros al siguiente programa de Zona Soviet. Este ha sido, como hemos recordado antes, nuestro segundo programa. Iremos mejorando y esperamos que conectéis con nosotros para la próxima emisión. Muchas gracias.